Buenas noches. El viernes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso Milagro Sala y pidió en un documento que cumplan más bien en la Argentina con una resolución que ya había dado una oficina de las Naciones Unidas pidiendo la libertad de Milagro Sala. La Comisión Interamericana estuvo reunida en Panamá y ahí viajó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz, que está en el estudio y con él vamos a hablar de qué es lo que vio en Panamá, cuál es la opinión y también cuál es la opinión del gobierno y cómo puede seguir este caso acá en la Argentina. También del caso Milagro Sala vamos a hablar con María Angélica Geli, una constitucionalista que todos conocemos y respetamos, para ver, desde el punto de vista de la profesión, del rigor profesional, cómo es este caso. Mañana es un día clave en la Cámara de Diputados porque se va a resolver cuánto es el impuesto a las ganancias que se va a pagar durante el próximo año. De este tema vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina. Todo esto después de los auspicios. Auspician desde el llano. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto. Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Caja y Serrá, estaciona en la red de nuestros garajes asociados. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Bien, como les decía, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz. Claudio, usted estuvo en Panamá cuando se decidió esta declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuénteme qué ambiente vio ahí con respecto de Milagro Sala y del gobierno argentino. Sí, en efecto, tuvimos una reunión formal muy importante, tuvimos varias conversaciones, pero en esta reunión con James Cavallaro, que es el presidente, con Eric Guren, que es el relator, que es peruano para la Argentina, y con Abreu, que es el secretario ejecutivo, tuvimos una larga reunión. Lo primero que ellos ponderaron es esta capacidad que tiene el gobierno argentino hoy y esta disposición de representarlo en todas las situaciones y dialogar y poner todas las cartas sobre la mesa. Y pudimos aportarle mayor información de la que ellos tenían. Obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano muy importante para nosotros somos respetuosos del sistema interamericano, queremos fortalecerlo y fue una relación además muy... está en la Constitución, ¿no? Obviamente, ellos ponderan permanentemente el aporte que la Argentina le hace al sistema interamericano y la importancia que tiene en todo este desarrollo. Con lo cual, sí había un clima de muchísima ocupación de parte de ellos, pero una enorme ponderación a cómo nos estábamos ocupando desde el Estado argentino, dando las respuestas que nos solicitaban, estando presente, discutiendo y bueno, tratando de acercarnos para ver cómo solucionarlo. Fue también bien recibida la invitación formal que yo les formulé en nombre del gobierno argentino, del Estado argentino, a que vengan al país para poder conversar con todos los actores que hacen a esta ¿Y qué le invitación. contestaron sobre eso? Eso está en estudio, todavía no
ellos ahora van a estar reunidos en La Comisión Washington. de las Naciones Unidas sí, ¿no? Sí, el grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias sí va a venir. Leí hoy, no sé Sí, si sí, es correcto. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, yo me reuní en Ginebra hace 10 días con ellos y también ponderaban que por primera vez el Estado argentino se acercaba a conversar con ellos. Ellos venían demandando una visita al país desde el año 2008, en el año 2013 recién le habían contestado y después se les canceló. Y yo les planteé en ese momento y conversamos que no era solamente el tema Milagros Salas, que en esta agenda nueva, de este nuevo tiempo de la Argentina y que el presidente impulsa es agenda abierta, con total transparencia, porque entendemos que el sistema internacional de derechos humanos nos ayuda a crecer institucionalmente y como democracia. Hoy contestaron que van a estar aquí para el mes de mayo. Ahora, de todos modos, ¿a qué atribuye usted tanta insistencia? Digamos, algo debe suceder, ya sea en Jujuy, con la señora Sala, ya sea en los organismos internacionales, pero hay una insistencia permanente por la situación de Sala. ¿A qué lo atribuye usted? Hay una preocupación en los organismos internacionales, hay que reconocer, hay una actividad muy importante de distintas organizaciones de derechos humanos que están muy activas y que me parece que ellos se establecieron en la agenda y que es, digamos que, casi lógico de entender desde el lugar de ellos. Nosotros lo que estamos haciendo es brindando toda la información posible, ocupándonos. Ha estado el embajador de SPUY en varias oportunidades, tanto en Ginebra como en Washington, ha estado el vicecanciller Foradori, me consta que también la misma canciller Susana Malcorra tomó acciones en el tema. Yo he estado en Washington, en Ginebra, ahora en Panamá. Bueno, es un tema que hoy está en la agenda y que merece ser resuelto y que me parece que tiene que estar resuelto con todos los actores sentados a la mesa. ¿Qué es lo que le explica usted a ellos? Porque ellos deben plantearle que es arbitraria, para ellos es arbitraria el encarcelamiento de Milagros Sala. ¿Y qué le contesta usted antes? Lo primero que le contestamos y que contesto aquí mismo es que para el gobierno nacional Milagros Sala no es una enemiga. Esto es el primer punto. El segundo punto es que somos un país federal que tenemos que respetar permanentemente la autonomía de las provincias y la independencia de los poderes judiciales. Así como el presidente en esta nueva etapa que estamos transitando insiste en la transparencia y la independencia de la justicia, entendemos que también tenemos que sostener y defender, porque está en nuestra Constitución, la independencia de la justicia. Y entender que bajo todo punto de vista, desde nuestra mirada, hay decisiones que tienen que ver con la justicia que están tramitando las distintas causas, que son 8 causas que tiene en este momento la señora Milagros Salas, por las cuales tiene que responder. Este es el cuadro de situación que nosotros planteamos. Ellos valoran y dirán lo que tengan que decir en su momento. ¿Alguna de estas decisiones, tanto la de la Comisión de las Naciones Unidas como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son vinculantes para el gobierno argentino? Para ser claro, ¿obliga al gobierno argentino a liberar a Milagros Sala? No, esto sé que es motivo de discusión y conversación. Nosotros somos claros, no son vinculantes. De acuerdo a todos los tratados internacionales, lo que realmente son vinculantes son las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. Lo del grupo de trabajo es, como se lo dijimos también a ellos y en la Comisión Interamericana, es una opinión que nosotros respetamos, por eso le hemos dado traslado a la justicia de Jujuy para que responda. Por eso mismo el gobernador Morales emitió un decreto pidiendo al fiscal del Estado jujeño que instruya y que pregunte a todos los jueces que tengan en cuenta esta opinión y que respondan en qué se ha hecho en función de esa demanda. Pero no es vinculante como si sería una decisión, un fallo final de la Corte Interamericana. Cuando usted dice que Milagros Sala no es una enemiga del gobierno, ¿qué está queriendo decir? Porque ¿hay alguna confusión afuera sobre ese tema? Hay confusiones, hay ruidos. Cuando se plantea que es, en algunos sectores, que es una perseguida política, nosotros decimos, de nuevo, es un tema de la justicia. Son los jueces de Jujuy, que no son jueces de esta gestión, en su inmensa mayoría son jueces designados en la gestión de Fellner, pero independientemente del gobernador anterior, pero independientemente de eso, yo no me pongo, el Estado argentino no se puede opinar sobre
las cuestiones de fondo de cómo valoran, meritúan los jueces y los fiscales de Jujuy. Entonces, queremos dejar que ese proceso se vaya llevando naturalmente y bajo ningún punto de vista entender que el gobierno nacional está detrás de una persecución en absoluta de determinadas cosas. Ella tiene que responder a la justicia como cualquier ciudadano que tiene problemas frente a la justicia. ¿Usted cree que hay algún interés político detrás de los organismos internacionales, estos que han opinado? No, yo no puedo ahondar en esa opinión. Yo creo que los organismos que han hecho la denuncia, los peticionantes, ellos han entendido que era importante plantearlo, era su punto de vista. Usted sabe muy bien, yo vengo del mundo de las ONG. Yo fui director ejecutivo de la DAIA, y la DAIA con total autonomía definía cuáles eran sus objetivos, sus misiones y las problemáticas. Así que yo esa valoración no la hago. Yo lo que tengo que valorar es decir, el Estado argentino frente a esta situación, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es dar la cara, como se dice vulgarmente, honrando su rol de representante frente a los organismos internacionales, dar todas las explicaciones y todas las decisiones que vengan de estos organismos internacionales, trasladarlos a la provincia que corresponda, en este caso a la justicia de Jujuy, para que responda y nosotros trasladar y facilitar en lo que se pueda para resolver las situaciones. Es decir, lo que yo veo en su declaración es que acá el problema no es del gobierno nacional, del gobierno que está planteando la comunidad internacional y que es un problema serio en la política exterior argentina, no es del gobierno nacional, sino del gobierno de Jujuy. Eso está claro y está dicho en el comunicado de la CIDH, que esto también hay que tenerlo en cuenta porque no es de común. El comunicado de la CIDH pone claramente que insta al gobierno a dar respuestas a lo emitido por el grupo de trabajo. En ningún párrafo, esto también hay que dejarlo claro, ningún párrafo del comunicado pide la liberación. También el comunicado hace hincapié de que fue detenida por una causa y hay otras causas, o sea, deja abierto para el tratamiento y el análisis, pero así como le urge al Estado, le urge en especial al Estado jujeño y a la justicia jujeña. ¿Y qué dice la justicia jujeña de todo esto? La justicia jujeña ha contestado que que el debido proceso está garantizado, que hay 8 causas que se están tramitando, se están en etapa de investigación, que hay 2 causas por las cuales está detenida con la preventiva que fue ratificada, y bueno, que siguen trabajando en esa dirección. No, porque yo escuché ahí que creo que el fiscal de la provincia de Jujuy dice que tienen que detenerla porque ella podría, en libertad, intimidar a los testigos. Me parece un argumento poco consistente, sinceramente. Ese es un tema que es el sistema judicial argentino, eso es una potestad del juez que tiene que valorar y ahí es muy difícil opinar, es indebido que nosotros opinemos. Los jueces han considerado que hay riesgo de obstaculización a la justicia o quizás hay riesgo de fuga. Bueno, eso lo terminan ellos y tendrán que responder por esas decisiones que han tomado. Una última pregunta, ¿cómo cree que va a terminar esto? Usted que ha recorrido tanto el mundo, que ha estado en Estados Unidos, ha estado en Panamá, ha estado en Ginebra, en Suiza. A ver, lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida en política, que no puedo hacer futurología. No. Yo creo que nosotros seguimos dando el diálogo, seguimos dando las respuestas y vamos viendo día a día, ante los requerimientos, contestar. Y veremos los escenarios que se van presentando. Es un tema que nos ocupa y nos seguiremos ocupando en conjunto con la Cancillería, como lo hemos hecho hasta hoy, y con todos los análisis que hemos hecho y pidiéndole permanentemente el acompañamiento, el apoyo, el entendimiento y la apertura a la justicia de Jujuy, incluso en conversaciones con el gobernador Morales, para poder llegar a una buena solución a este tema. Le agradezco mucho. No, a usted. Una pausa. Auspician desde el llano. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Criadores.
para los que más saben de perros. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Osdeneo 1825. Estamos. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Bagó, ética al servicio de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Asegura tu auto en Provincia Seguros y tener el mejor respaldo. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Tiene alguna chance? Bien, como les avisé, estoy con la doctora María Angélica Geli, constitucionalista respetada por todos nosotros, ustedes la conocen. Doctora, lo primero que le quería preguntar es, sabemos de qué se le acusa a Milagro Sala, ¿no? Violencia frente a los adversarios, fraude al Estado, a la administración pública, pero tiene que estar presa mientras se sustancia el juicio. Bueno, eso usted lo decía el domingo en su columna, ¿no? Nosotros desde 1994 le hemos dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Y esos tratados enfatizan una serie de garantías procesales que nosotros ya tenemos en nuestra Constitución, pero la diferencia es que a partir de esas garantías en los tratados que tienen el mismo nivel que la Constitución Nacional, nuestro país se ha comprometido también ante 2 organismos internacionales, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y el Estado argentino, no los gobiernos en particular, son responsables si no cumplen con todas las garantías del debido proceso. Hay, digamos, el principio es que todos somos inocentes hasta que una sentencia firme no pruebe lo contrario. Y el principio es también que hay que transitar el proceso en libertad, salvo que se den estas 2 circunstancias, ¿no? Que pueda entorpecer la investigación o que se pueda dar a la fuga. Pero hay además, en el caso particular de la señora Salas, otro problema más, y es que primero se la detuvo en una circunstancia que tenía que ver con su acción de protesta. Y la protesta, usted lo citaba a Gargarella, también en su columna, él ha escrito mucho sobre esto, dice que es el primer derecho. Yo no sé si es el primer derecho, pero es un derecho constitucional a manifestar, a ejercer la crítica de los gobiernos, por supuesto sin cometer delitos, sin afectar los bienes públicos y privados y por supuesto sin afectar a las demás personas, ¿no? Como se la detuvo en principio por esta cuestión, allí apareció esta, diríamos, objeción a la detención de ella, aunque luego se ordenó la liberación por esa detención, se la volvió a mantener detenida por estas otras causas que usted menciona. Ahora, entre esos principios están, como le digo, inclusive a ser juzgado en un plazo razonable. Ella lleva casi un año detenida y entonces estamos también con esa otra dificultad. ¿Qué ha hecho la comisión? Bueno, una recomendación. Y esa recomendación es una recomendación que tiene que ver con lo que hace el gobierno, el Poder Judicial de Jujuy, pero la responsabilidad es del Estado argentino. En este mismo tratado hay lo que se llama la cláusula federal, y eso, si hay una responsabilidad porque está mal detenida, cae sobre el Estado argentino. ¿Y qué debería hacer entonces el gobierno nacional? Bueno, es un problema en los estados federales precisamente porque recién hablaba el secretario a propósito de la independencia del Poder Judicial, que está garantizada y el gobierno no puede interferir en el Poder Judicial. Tendría 2 medidas, pero yo no las aconsejo y estoy casi segura que no las van a tomar, porque
Una solución podría ser el indulto presidencial, pero el indulto a la señora Salas la perjudica a ella en primer lugar porque el indulto implica que se está perdonando exactamente, y después al pueblo jujeño, porque si ella ha cometido delitos, el pueblo jujeño y el pueblo de la nación argentina merecen conocerlo en un expediente judicial con todas las garantías del debido proceso, y ella, en el caso de que se compruebe que cometió los delitos, pagar ese hecho, ¿no? Así que eso es descartable. La otra cuestión, la otra posibilidad es la intervención al Poder Judicial, pero es una medida muy extrema. Claro. Yo le diría que... Y la Corte Suprema no puede actuar. Bueno, pero lo que pasa es que la Corte Suprema... Bueno, esa es otra de las cuestiones, porque en realidad los afectados por la violación de un derecho humano pueden hacer la denuncia o queja ante la comisión después de haber agotado todas las instancias en el orden nacional. Aquí no se han agotado, claro. Inclusive usted mencionaba, ¿no? Podría eventualmente expedirse la Corte, pero ellos han alegado seguramente que el modo en que se está tramitando el proceso y que está en detención hay alguna norma en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos que le permitiría, la Convención Interamericana le permitiría ir a presentar su queja directamente a la Convención. Por supuesto, para que llegue a la Corte, primero tendrá que agotar la instancia en el orden provincial y después, eventualmente, a la Corte. Bueno, podría haber lo que llamamos un per saltum, ¿no? En una cuestión extraordinaria, pero yo creo que ahora deben de resolver esta cuestión en la Comisión Interamericana. Hizo bien el gobierno en invitar a que visiten el país, en prestarse al diálogo, en dar explicaciones. Yo recuerdo algunos países de América que han rechazado las visitas que suele hacer la comisión, o directamente han dicho que la comisión sirve a Washington y han rechazado. Nuestro gobierno no ha hecho eso. Fue el caso de Venezuela. Sí. Claro. Y algunos otros también han tenido problemas menos notorios que los de Venezuela, pero de todas maneras muy críticos de la comisión. Nuestro país no ha hecho eso y esto es positivo y creo que lo considerarán bien, pero digamos, la alternativa que tiene nuestro país es o cumplir esta recomendación, no es estrictamente... Eso lo iba a preguntar, ¿en qué medida son vinculantes? Es decir, para que la gente lo entienda, obligatorias para el gobierno argentino. Se llama lo que hace la convención un procedimiento cuasi jurisdiccional, porque estrictamente no es un tribunal. El que sí es un tribunal es el de la Corte Interamericana. Mire, el propio ex procurador Righi, que fue procurador en la gestión anterior, en un dictamen, en el caso Acosta, dijo que lo único obligatorio en la Convención Americana de Derechos Humanos es el fallo de la Corte Interamericana cuando condena al país en un caso concreto. Bueno, usted puede leer todo el tratado y no va a encontrar ningún artículo que diga que son vinculantes u obligatorias estas recomendaciones, pero de todas maneras, aunque esto es así, habría la del artículo 51, y un caso de la Corte Argentina, Carranza-Latrubese, donde la consideró la mayoría, ¿no? Con votos en disidencia, la consideró obligatoria porque la comisión hizo el informe, eso se llama un informe definitivo, y ya para la parte no había ninguna posibilidad más. En esos casos, el Estado argentino puede apelar a la Corte Interamericana. Y si apela, por supuesto, se abre ese proceso y corre el riesgo de perderlo también. Claro. Entonces, esta es una evaluación que debe de hacer la justicia de Jujuy, de saber si tiene las pruebas y está todo en orden. Yo en eso no me puedo pronunciar porque habría que conocer el expediente, porque si no, puede obtener un informe definitivo también de la Comisión
Interamericana y eventualmente la Corte expedirse en el mismo bueno, sentido. le han pedido una cautelar, ¿no? Hasta ahora no la ha dado, pero le han pedido una cautelar. Por eso, y si le piden una cautelar y la Corte la ordena, allí ya deben de cumplirla, ¿no? Claro. Así que yo creo, mire, un jurista que fue miembro de la Corte también, Frías, decía que a propósito del federalismo argentino, que tenemos que hacer un federalismo de concertación. Y este es un buen momento para que, sin interferir en el Poder Judicial, porque no lo debe de hacer el Gobierno Nacional, se examine muy minuciosamente este caso. Sobre todo porque ha tenido mucha repercusión en el exterior y porque sí, todas las garantías deben ser respetadas para todos, inclusive para los militares juzgados por violación a los derechos humanos, ¿no? Claro. No debemos aplicar nunca el derecho penal del enemigo para nadie. Claro. O sea que las garantías son para todos y eso es lo que nos hace países fuertes y con institucionalidades robustas. Si la señora Salas debe de estar en libertad, el Estado argentino lo debe, el Estado argentino en sus poderes, ¿no? Correspondientes, en este caso el poder judicial de Jujuy lo debe resolver así. Si está segura de que no, entonces tendrán que correr el riesgo de seguir adelante con todo el proceso y eventualmente esperar que se expida la Corte Interamericana. Pero a mí me parece que es mejor siempre no llevar las cuestiones a extremos, ¿no? Sobre todo porque diríamos, el comienzo no fue demasiado prolijo en la detención, porque estaba implicado allí un derecho como es el derecho de protesta, que no debe excederse, vuelvo a repetirlo, pero que debe respetarse siempre, porque justamente es lo que tenemos en la democracia. El argumento que dio el fiscal de Estado en Jujuy es que la libertad de ella supone el riesgo de que pueda intimidar a personas que van a ser testigos en su contra. A mí me pareció poco consistente. Coincido con usted, lo oía recién cuando tenía su otro entrevistado, el secretario. Sí, porque precisamente para eso él está el Estado argentino. Si alguien es capaz de hacer semejante cosa, bueno, el Estado argentino es el que debe, el Estado local, en este caso el Estado jujeño debe proteger a esos testigos y evitar que ella o quien sea, ¿no?, en su entorno los presionen. Yo coincido con usted que ese no me parece un argumento consistente para mantener detenida a una persona, porque hay otros instrumentos, ¿no? Y eventualmente, si la cosa fuera muy grave, el propio gobierno provincial puede pedir la ayuda de la fuerza pública federal para resolver la cuestión. Hay que ser muy delicados en estos temas y a veces muy extremos en el respeto por las garantías, porque las garantías son para todos, para los que nos gustan y para los que no nos gustan, ¿no? Y debiéramos aprender de una vez por todas a aplicarlas en todos los casos. Usted hablaba recién del derecho a la protesta, que yo coincido con la interpretación que usted hace. Ahora, ¿cómo se puede legislar o cómo se puede fijar el límite de lo que es razonable, de lo que no es? Porque lo vemos no solo en el caso de Milagrosa Granados, sino lo vemos todos los días en la capital, que cortan la 9 de julio, como dice mi colega Jorge Lanata, ya la deberían cerrar a la corte a la 9 de julio porque todos los días la abren y algún piquetero la cierra. ¿Cómo se debería hacer qué se debería hacer? Yo le diría que lo principal es que tomemos conciencia todos de que tenemos derechos. El otro día Fidanza escribía en La Nación a propósito del incremento de los derechos que tenemos. Y yo pensaba cuando lo leía, bueno, también tenemos deberes. Y los deberes están en los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos dicen que tenemos derechos para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para la nación, contra la humanidad. Así que fíjese, ¿no? Y creo que esto es lo que nos está faltando en nuestra institucionalidad tan débil. Que haya una conciencia de los deberes y que nosotros exijamos también ese cumplimiento de los deberes. A veces hay como una política muy correcta de no decir esto está mal, o hay derecho a protestar pero no a recortar los derechos de los demás,
o poner en peligro la salud, porque a veces no se deja pasar una ambulancia, o romper bienes públicos o privados. Esa línea divisoria, por supuesto, hay que probarlo en cada caso, ¿no? Y el Estado debe ser firme en proteger los derechos de manifestarse y los derechos de transitar, los derechos de llegar a horario a los trabajos. Y nosotros, el pueblo y los comunicadores y los docentes y los políticos, tenemos que ser firmes en decir, tenemos deberes, no son solo derechos. Porque si todos tenemos derechos y nadie cumple con los deberes, nadie va a poder disfrutar de ningún derecho. Muy clara como siempre, le agradezco mucho, doctora. Una pausa.